Adelante, Penélope. ¿Qué tal, amigos de Plenilunia? Como siempre, un gran gusto saludarles en este espacio de Plenilunia junto a ti. Y hoy vamos a platicarles, como habíamos avisado previamente, sobre colitis, gastritis y los diferentes problemas pues intestinales y digestivos que padecemos, creo que la mayoría de las personas. Y para ello, pues hemos invitado realmente un especialista en estos temas. Está con nosotros el doctor Ignacio del Río Suárez. Él es especialista en cirugía general y laparoscopía avanzada, además de especialista en endoscopía gastrointestinal y en fisiología digestiva. Y nos da muchísimo gusto saludarle, doctor. Finalmente lo logramos. Hace 8 Finalmente. días, pues tuvimos problemas técnicos con Facebook que no nos permitió llevar a cabo esta sesión, pero ahora sí estamos aquí con Bueno, perdón, las perdí. nosotros. Sí. Ah, ok. Bueno, estaba Bueno, en la le introducción. daba yo la Hola, muchas bienvenida, gracias doctor. por Muchas la, gracias por... muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme compartir aquí un momento con ustedes, hablando pues de estos temas que están pues muy actuales. Pues sí, doctor, le decía, bueno, es muy común que la gente diga o escuchemos, es que tengo colitis, es que tengo gastritis, pero creo que muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que tenemos. ¿Qué son realmente estos padecimientos gastrointestinales, doctor? Pues colitis y gastritis, como bien dice, son padecimientos que hablan de la inflamación de la parte interna del tubo digestivo. La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica, desde el estómago, y de ahí viene el término de gastritis, que es inflamación de la parte interna del estómago, y colitis o síndrome de colon irritable, que es también como se conoce, es la inflamación de la parte interna de lo que es el colon o la parte terminal del tubo digestivo. Doctor, ¿y podríamos decir que la gastritis y la colitis son los principales trastornos digestivos que padece la... Eh, pues sí, son de los principales trastornos que causan que un paciente vaya a consulta. La mayoría de los pacientes sufren de trastornos, ya sea por inflamación, ya sea por algunos malos hábitos, ya sea por algunos consumos de algunos analgésicos, y esto donde va a dar su repercusión o en donde vamos a tener la repercusión es en el tubo digestivo. Y el tubo digestivo ya sea en su parte principal, inicial, que es el estómago, o en su parte terminal, que es el colon. Entonces, sí son dos padecimientos de muy alta demanda en cuanto a consulta, en cuanto a pacientes. Doctor, y entonces, ¿cuáles podríamos decir que son los principales síntomas de la gastritis? Los principales síntomas de gastritis son el dolor, principalmente. Es un dolor tipo ardoroso, en lo que se conoce generalmente como la boca del estómago, ¿no? La boca del estómago es la parte que está como abajo de lo que es el esternón, lo que se conoce eh, como el epigastrio para los médicos. Y esto es el principal síntoma, ¿no? Un dolor que es como que arde, como que quema, y de aquí la gastritis tiene una cantidad impresionante de síntomas, ¿no? O sea, puede ser eructos, puede tener una sensación de irritación, de saciedad, de que el paciente se llena muy rápido cuando está comiendo, puede tener náuseas, puede tener vómitos o intolerancia a la vía oral con una gastritis severa. Bueno, digamos, en cuanto a la gastritis,
La mayoría de los síntomas son en la parte superior, ¿no? Como dije, en el epigastrio, y son muy variados. El más común es el dolor, ¿no? O el dolor tipo ardor. Doctor, ¿y cuáles podríamos decir que son las principales causas de la gastritis? Bueno, ya mencionó hace un momento, creo que lo del consumo de algunos medicamentos, pero ¿cuáles son las principales causas y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias que podemos tener si no tratamos la gastritis? Pues como causas, aquí vamos a tener que el estómago se ve agredido porque va a tener, en una parte, va a tener como las defensas, ¿no? O sea, de parte de nosotros va a estar como se defiende el estómago ante lo que comemos. Y del otro lado del cuento, pues están los agresores, ¿no? Entonces, aquí va a haber una conjunción o una batalla entre estos dos defensas y los agresores, y cualquier desbalance en este tipo de interacción nos va a generar una gastritis. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, entre los agresores, pues está la comida, ¿no? Lo más común, irritantes, las grasas, los condimentos, el chile, estos agresores que generalmente pues uno se los come pues porque nos gustan, ¿no? O sea, a uno le gusta comer ese tipo de cosas y entonces a veces los agresores que comemos son demasiados y superan a las defensas y esto va a generar gastritis. Y por el otro lado están las defensas y las defensas son ya sea mucosa, el moco que cubre esta mucosa, la buena perfusión de esta, o buena irrigación de esta mucosa, que tenga una buena irrigación y producción de algunos factores para su buena función y reparación cuando éste es agredido. Entonces, aquí cualquier desbalance, si estamos, por ejemplo, nosotros tomando algún medicamento que nos hace que no produzcamos también el moco, como pudieran, por ejemplo, ser los analgésicos, los AINES, pues esto va a generar que cualquier cosita que tomemos de agresor, pues nos haga más daño de lo que nos haría si no tomamos estos medicamentos. Eso es como un resumen. Dentro de los factores más comunes que van a generar gastritis, pues están infecciones de bacterias, como por ejemplo el Helicobacter pylori, es una bacteria que le encanta vivir en el estómago, es donde vive normalmente, y esta bacteria va a generar que la función gástrica en cuanto a su manera de producir ciertos factores se va a alterar, ¿no? Y va a producir más de lo que nos agrede y va a producir menos de lo que nos protege, y entonces ahí lo va a generar gastritis. El uso de analgésicos, como dije, es otra de las cosas muy comunes, ¿no? Esto lo que va a hacer es que esta capa de moco que va a recubrir el epitelio de la mucosa, pues disminuye. Y entonces al no tener esta cubierta, pues va a ser más fácilmente agredido. Y de aquí, pues puede ser desde el consumo de alcohol, el consumo de algunos otros irritantes, inclusive hasta la edad, o sea, conforme vamos siendo cada vez más añosos, pues esta función o esta producción de factores protectores va disminuyendo. Y aquí también entra en el juego, pues, el factor que está ahorita de moda, ¿no? Que es el estrés, ¿no? Todos estamos ahorita, pues, con cierta ansiedad, cierto estrés, son ya unos cuantos meses que, pues, la realidad, lo que se está viviendo no nos deja tener una interacción normal o una vida normal, y esto genera estrés entonces, ¿no? Entonces, este estrés también es un factor que puede generar gastritis, ¿no? Entre muchos otros que pueden existir. Esos son como los más comunes. Existen enfermedades, trastornos motores y otras cosas un poquito más específicas que pueden generar también gastritis. Pues, doctor, es tremenda la lista, ¿no? Prácticamente Es, inmensa y bueno, son muchas cosas como lo que usted dice. Pero entonces, ¿cómo se relaciona la colitis con la gastritis, doctor? pues como le dije, es una inflamación. La inflamación es un continuo, ¿no? Aunque cambia el epitelio entre los diferentes órganos, es un epitelio de la parte proximal del tubo digestivo y un epitelio de la parte distal del tubo digestivo.
Entonces, los dos son inflamaciones, entonces se relacionan en que prácticamente es lo mismo que va a generar la molestia, es una agresión de la parte interna del tubo gástrico y se relacionan también mucho en que prácticamente es poco probable que un paciente que tenga gastritis llegue solamente con gastritis, o que un paciente que tenga síndrome colon irritable o colitis llegue solamente con colitis. Generalmente llegan los pacientes y tienen una mezcla de las dos, ¿no? O sea, tienen un cierto componente de gastritis y otro cierto componente de colitis. Normalmente llegan y dicen, pues es que me duele acá, pero también estoy muy distendido, estoy muy inflado, ¿no? Entonces, esto pues ya tiene un componente de los dos. Es un componente de enfermedades que, por ejemplo, el estrés los detona a los dos. Entonces, esto es como la relación que pueden llegar a tener estas dos enfermedades, estas dos entidades. Ok, doctor. Entonces, bueno, ya mencionaba que precisamente una de las formas en que se manifiesta entonces la colitis es la inflamación. Desde luego, entonces, no es normal estar inflamado. Hay mucha gente que casi permanentemente se siente inflamado. Pero entonces, ¿hay alguna solución para dejar de sentirse de esa manera? Para dejar de tener gastritis y La- colitis, pues Ujú. sí, o sea, los síntomas de colitis van a variar, o sea, también es el dolor. El dolor de la colitis no es tan localizado, o sea, no está en este lugar, en la boca del estómago, como se llamaría vulgarmente, sino es un dolor que es un poquito más difuso en el abdomen, ¿no? O sea, está en varios lados en el abdomen. Es un dolor que no es tan fuerte, sino está más como distribuido en todas las regiones. Es un dolor que va acompañado generalmente de distensión del abdomen, ¿no? Así que crece la barriga. Generalmente esta distensión va siendo progresiva, o sea, empieza en las mañanas uno está pues, sin colitis o normal, y a lo largo del día pues la barriga va creciendo, 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 hasta que al final del día, pues inclusive hasta uno aplica el botonazo, porque ya está tan distendido que pues la ropa que se puso uno mismo en la mañana ya no le queda, ¿no? De tanta distensión que tiene. Esto va relacionado con una sobreproducción de gases, que también se puede relacionar con flatulencias, y generalmente la colitis, otra de las cosas que es uno de los componentes, es uno que va asociado a trastornos en las evacuaciones. Hay colitis que solamente tienen distensión y dolor, pero otras colitis pueden ir asociadas a diarrea, o pacientes que tienen episodios de diarrea continuos, o pacientes que tienen episodios de estreñimiento continuos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pues uno puede hacer como en general para tratar de disminuir estas inflamaciones? Pues algo que puede hacer una persona en su casa y sin acudir al médico, pues es simple y sencillamente no comerse los agresores, ¿no? O sea, si yo sé que padezco de gastritis y pues me encanta la salsa y de la que pica más, pues normalmente va a vivir con gastritis, ¿no? Y más si toman ese tipo de agresores, ¿no? Si yo sé que tengo colitis, los agresores de la colitis, como dije, pues, aparte de los irritantes, pues son todas las comidas que producen gas, ¿no? Desde la lechuga, coliflor, brócoli, calabaza, berenjena, frijoles, habas, garbanzos, lentejas, todo ese tipo de alimentos, un paciente que tiene colitis y pues que tiene distensión abdominal, los consume, pues se va a exacerbar la colitis, ¿no? O sea, va a tener más episodios o más distensión y más dolor. Entonces, algo que uno puede hacer bien sencillo en su casa, pues es disminuir esta ingesta de alimentos, que es, pues, algo que no necesita una receta médica, algo que no necesita consultar a ningún especialista, pues para sentirse un poquito mejor, ¿no? Y pues otras cosas a lo mejor un poquito ya más avanzadas, pues es obviamente el acudir con un especialista, el recibir una valoración adecuada y el poder descubrir qué es lo que está causando esta gastritis o esta colitis o esta gastrocolitis y poder dar un tratamiento dirigido a cualquiera de las dos entidades o a las dos en conjunto. Eh, Doctor, antes de continuar, queremos recordarle a nuestros amigos de Plenilunia que, bueno, tenemos sí alguna
preguntas preparadas, pero también vamos a recibir este tipo de padecimientos en hombres o en mujeres. Perdón, se cortó, no Tuvimos, alcancé a percibir tuvimos problemas con tu audio, Penélope, si puedes repetir, por favor, Okay. desde, Sí, sí, desde el informe a la gente, por favor, para que hagan sus sí, preguntas. gracias. Sí, perdón, doctor. Bueno, les comentaba que recordemos que el doctor va a hacer favor de responder algunas de sus preguntas y comentarios. Tenemos todavía algunas preguntas que ya le habíamos preparado, pero en un momento más vamos a pasar a comentar las preguntas que nos están llegando ya del público. Pero le preguntaba yo, doctor, si este tipo de padecimientos son más comunes en los hombres o en las mujeres. ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí hay una diferencia. Es un padecimiento que se presenta más en mujeres, general más sobre todo la colitis, casi en una relación 2-1, ¿no? Va a haber dos mujeres afectadas por un hombre. La relación es esa, la causa, la realidad es que se sepa ciencia cierta al decir, bueno, es que las mujeres por esto son más propensas. No, o sea, hay ciertos indicios como pudieran ser pues, las hormonas, o sea, las hormonas en hombres y mujeres son completamente diferentes, ¿no? Eso puede ser una situación que puede dar un poquito más de susceptibilidad en las mujeres que en los hombres. De acuerdo. Ya mencionó usted en algún momento de la plática, y bueno, pues ya también decíamos que en la situación en la que estamos actualmente, cierro de la pandemia, pues evidentemente los niveles de estrés para muchas de las personas se han elevado. ¿Qué tanto y cómo, qué tan fuerte realmente es el impacto de las cuestiones emocionales en las funciones digestivas, doctor? Muchísimo, muchísimo porque aquí, como le digo, el estrés, la ansiedad, va a generar una respuesta en cada órgano que tenemos, ¿no? En cada glándula va a desencadenar una respuesta. Y malamente, en el estómago, algo de lo que va a producir esta ansiedad o este estrés, por ejemplo, es el aumento en en la producción del ácido gástrico. Este, al aumentar, va a generar un poquito más de gastritis. Este estrés, por ejemplo, a nivel del colon, puede producir que se tengan trastornos motores o que no se mueva como se debe de mover este colon. Y al moverse mal, al estarse contrayendo de una manera que no se debe de contraer, pues no va a mover todas las heces que tiene adentro. Y con esto se pueden generar colitis por sobrepoblaciones bacterianas, por un tránsito lento de las heces y innumerables eh, situaciones. Entonces, el estrés es uno de los detonantes más comunes aparte pues, del que nosotros hacemos cuando no hacemos o no nos portamos tan bien, ¿no? Sí, claro. Eh, Doctor, y entonces usted cree que en la situación actual sí se está agudizando los problemas digestivos de las personas? Pues sí, o sea, la situación actual tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? El estrés es una de las cosas malas que tiene actualmente el COVID, ¿no? El COVID-19, el estar encerrados, el evitar la convivencia social, el que el estado o nuestro modo de vida se haya alterado completamente, como lo estábamos acostumbrados a tenerlo. Esto va a generar estrés en quien sea, ¿no? O sea, la realidad es que si ahorita
usted me dice que alguien no tiene estrés, o sea, ya sea inclusive, por ejemplo, hasta un médico, no, pues es que él es médico, no, no es cierto, o sea, estamos en constante contacto con este bicho, entonces todos debemos de tener una cierta cantidad de estrés, ¿no? Entonces, y eso va a estar afectando, como hablamos, la gastritis y la colitis. Aunque va a tener ciertas cosas buenas, ¿no? Ahorita también otra cosa que empezó a pasar, pues es que obviamente el trabajo en casa es algo que se está empezando a llevar a cabo, ¿no? Y obviamente, pues al estar uno en casa, pues tiene o debería de tener una mejor alimentación que la que muchas veces uno pudiera llegar a tener cuando no estábamos en casa, ¿no? Prácticamente salía uno de su casa en la madrugada para llegar a su trabajo, estaba en el trabajo prácticamente todo el día, comía pues lo que había por ahí, ¿no? Lo que le podían llevar, que a la vez no eran cosas muy sanas, y pues prácticamente regresaban a casa ya tarde. Hay personas que pues a veces hacían la comida cuando se iban, la comida de cuando regresaban y tenían un ayuno eterno en todo el día. Otros que comían cosas pues no tan sanas en su trabajo. Entonces, esto al cambiar también estos hábitos de trabajo, pues a muchas personas les convino, ¿no? O bueno, si ya tienen unos buenos hábitos alimenticios, esto debió mejorar un poco la gastritis y la colitis. Entonces, no todo es malo, ¿no? Pero sí el estrés es algo de lo que vino a poner varios puntos malos en esta entidad. Doctor, y para cuando ya se tienen niveles avanzados de gastritis y de colitis, ¿cuáles son las más recientes alternativas, ya sean medicamentos o incluso intervenciones? ¿Qué es lo que está ofreciendo la medicina para resolver estos problemas? Pues antes que resolverlos, ya cuando estamos hablando de un caso avanzado, o sea, un caso que a lo mejor el paciente ya acudió, ya recibió un tratamiento inicial y este tratamiento inicial a lo mejor no ha sido eh, lo que uno esperara, que el paciente no ha respondido como uno quisiera. eh, lo primero que hay que hacer es un estudio, ¿no? Para eso existen los estudios endoscópicos, que es el estudio de endoscopía, que es por la boca, en el cual vemos pues, todas las porciones iniciales del tubo digestivo hasta la primera porción y segunda porción del duodeno. Entonces vemos el estómago, ¿no? Podemos evaluar y valorar completamente toda la mucosa gástrica, inclusive tomar biopsias para, por ejemplo, descartar la presencia de Helicobacter pylori, que es la bacteria que mencioné. Y en el colon lo mismo, o sea, un paciente que tiene una colitis repetitiva, que a lo mejor tiene diarrea crónica, que tiene un estreñimiento, una constipación que definitivamente no revierte a un tratamiento inicial, pues lo mejor es hacer estudios igual. En este caso, del colon sería una colonoscopía, en la cual entramos pues por el ano, entramos y revisamos con una preparación previa para limpiar todo el órgano y vemos pues todas las estructuras, valoramos todas las porciones, vemos la mucosa y lo mismo, tenemos la posibilidad de valorar la mucosa de diferentes maneras, con tinciones, con algunos efectos de luz que tienen unos endoscopios y tomar muestras, ¿no? Si tenemos ahí alguna cosa, alguna lesión, alguna parte que nos llame la atención y que no podamos delimitar muy bien de qué se trata, pues todavía tenemos la opción de poder tomar una muestra, una pequeña porción de esa región y mandarla con el patólogo a que él nos diga, bueno, pues yo veo células de tal estirpe, veo que este pólipo a lo mejor tiene tal o cual situación, y ya con esto pues tenemos un diagnóstico más dirigido, ¿no? Y ante los diagnósticos dirigidos, que ya es pues el paciente tiene gastritis y tiene a lo mejor Helicobacter pylori y a lo mejor tiene unas úlceras, pues yo como médico yo ya puedo saber cuál sería el mejor tratamiento o la mejor indicación para este paciente con ese tipo de diagnósticos. No así si no tiene úlceras, no así si a lo mejor no tiene Helicobacter pylori, si tiene, no sé, divertículos, pólipos, una enfermedad inflamatoria del colon, no sé, o sea, es una entidades muy vastas las que podemos encontrar y cada una de ellas va a tener su tratamiento dirigido. Entonces, lo primero sería el hacer el diagnóstico adecuado
Y ya teniendo un buen diagnóstico, entonces sí, ya veo qué es lo que le puedo dar al paciente, ¿no? Desde algún tratamiento, algunos muy nuevos, que así que la industria farmacéutica cada día prácticamente saca un medicamento mejor que el día previo, y esto pues tiene sus bemoles, ¿no? O sea, sus indicaciones precisas para cada una de las cosas que encontramos. Indicaciones que pues no nos automediquemos y hay que ir con el especialista para que él pueda determinar. Vamos a pasar ya con las preguntas del público. ¿Ok? Leticia López, sí, Leticia López nos dice, buenas tardes, doctor. ¿Es normal que tenga dolor en la espalda del lado izquierdo, como una punzada, y que se me vaya el dolor hasta los pies con la colitis? Pues no es normal. O sea, cualquier dolor, si usted me dice, desde que dice es normal tener dolor, no, no es normal tener dolor. Es normal o es común una representación del dolor de colitis en el lado izquierdo, que corra a la espalda, sí, que corra hasta los pies, la realidad es que no, o sea, no es una irradiación común de una colitis, ¿no? Este tipo de dolor que refiere. Entonces tiene partes que sí pudieran ser síntomas o datos comunes de una colitis y otras que no tanto. Doctor Molilia dice, entonces, dieta correcta. Disculpe, la perdí, no escuché la pregunta. Sí. Pregunta, entonces, ¿cuál es la dieta correcta? ¿Cuál es la dieta correcta para qué? Perdón, no entendí completo la pregunta. ¿La dieta correcta para So- colitis, para gastritis? no, digo, en general quizá creo que se refiere, dado que ya mencionó usted varios alimentos que pueden ser irritantes, ella simplemente pregunta de manera general que cuál sería la dieta correcta. Bueno, toda una dieta correcta, pues es prácticamente no hay alimentos que son irritantes y esos, pues no es la dieta correcta para alguien que tiene gastritis. Hay alimentos que producen gas, como ya los mencioné, eso no es la dieta correcta para un paciente que tiene colitis. Ahora, si vamos más a la situación, hay biólogo en cuanto, y eso ya es muy específico, ¿no? Porque hay que valorar cada caso de cada paciente. Hay pacientes que a lo mejor no es muy bueno que anden tomando ciertos tipos de alimentos, cierto tipo de fruta, verdura, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, como para hacer una respuesta un poco concreta, una dieta correcta pudiera ser una dieta en la que el paciente no hace tanto ayuno, o sea, un paciente que a lo mejor no come 2 veces, no come 3 veces. Una dieta correcta sería, pues, comer aproximadamente 5 veces al día, que sería el desayuno, una comida intermedia antes del desayuno y la comida, una colación intermedia entre la comida y la cena, ¿no? ¿Para qué? Para prácticamente cada unas 3 o 4 horas estar ingiriendo un alimento. Obviamente si uno se queda despierto en la noche, comer una colación. Y obviamente al estar comiendo muchas porciones pequeñas, pues tampoco es comer 5 comidas enormes, ¿no? O sea, esto va a disminuir la cantidad de alimento que vamos a comer diariamente en la porción, ¿no? No la cantidad al día, al final del día va a ser la misma, pero la vamos a dividir en muchas comidas, ¿no? Esto va a hacer que el movimiento desde la garganta, que es con lo que activamos el movimiento del tubo digestivo que se activa al tragar. Cada vez que tragamos alimento, activamos el movimiento del esófago, del estómago, del intestino delgado y del colon. Entonces, si comemos 5 veces, pues lo vamos a activar 5 veces este movimiento intestinal y esto va a hacer que tengamos una mejor salud o un mejor movimiento, ¿no? Otra de las cosas que podemos hacer de buena práctica, pues, y que muchos de las pacientes que, por ejemplo, tienen colitis
ahí es donde no lo logran también, es la ingestión de agua, ¿no? La ingestión de agua es vital. No le puedo dar una cantidad ahorita porque depende mucho también del paciente, ¿no? Hay pacientes que no pueden tomar tanta agua porque a lo mejor tienen algún problema cardíaco, tienen algún problema renal, pero por lo menos un litro, litro y medio al día, o en pacientes que no tienen ningún problema de estos, pues hasta 2 litros al día es una muy buena práctica, ¿no? Porque esto va a dar la suficiente agua para que también se pueda mover todo el intestino que estemos, todo el alimento que esté moviendo el intestino. Y la fibra, ¿no? Que la fibra podemos tomarla pues, de frutas y verduras, ¿no? Una buena cantidad de fibra va a hacer que también esto tenga un buen bolo y que este movimiento de todo lo que va adentro del intestino tenga algo que no es ni tan duro ni tan blando y que pueda transitar libremente, ¿no? Entonces, como recomendaciones de dieta muy generales pudieran ser esas, ¿no? Y ya en específico, en cada caso habría que ver, pues este alimento sí, este alimento no. Hay pacientes que, por ejemplo, con gastritis dicen es que si como jitomate me va muy mal, ¿no? O hay pacientes que dicen es que pues a lo mejor el plátano me cae muy ácido, cuando muchos dicen pues, es que el plátano no es ácido. Entonces ya esas cositas en específico hay que verlas con cada paciente en general, en específico, perdón. Claro. Doctor, ya he tomado varios tratamientos para colitis sin lograr que mi estómago esté del todo bien. Eh, no capté la pregunta. Entendí que toma varios tratamientos para colitis y que no ha logrado estar bien. La pregunta, ¿cuál era? ¿El por qué? ¿A qué se debe? Pues, como le digo, o sea, hay muchas veces que nosotros como médicos lo que empezamos es un tratamiento empírico, ¿no? Un paciente llega con colitis. Yo hago un buen interrogatorio, hago una buena establecimiento del paciente que tengo adelante, qué es lo que le está generando este problema, y yo trato de darle un medicamento que trate de resolver lo que yo estoy pensando que tiene el paciente, ¿no? Si a lo mejor, como les dije hace ratito, este tratamiento no funcionó, yo ya no soy de la idea de, bueno, pues mi primer tratamiento empírico no funcionó, voy a dar un segundo tratamiento empírico. Bueno, no funcionó el segundo, bueno, voy a dar un tercero, ¿no? Yo ya sería más de la idea de ir a hacer un estudio para ver el por qué mi primer tratamiento no funcionó y si hay algo en específico que yo encuentro y tratar de ya establecer no un tratamiento empírico, sino uno dirigido a lo que yo encuentre en el paciente. Entonces, no sé si ya le hayan practicado estudios y si le hayan dado un tratamiento dirigido que pudiera ser la respuesta a ese comentario. Doctor, enterogermina tampoco funciona para la colitis. No sé si Se sí me cortó. escuchó. Hoy entendí lo de enterogermina y colitis, ¿Le pero repito? ya. Ajá, por favor. Sí, sí. Enterogermina tampoco Eh, a ver, tenemos funciona problemas con el audio. Doctor, la pregunta es, ¿a para qué la se debe que el colitis. tratamiento de enterogermina tampoco funcione para la colitis? No, es que aquí la enterogermina es un tratamiento que es de probióticos, ¿no? Los probióticos son medicamentos, en especial la enterogermina, que lo que tratan de hacer es tener una población de lactobacilos o bacilos en el colon y en todo el tubo digestivo eh, que sean beneficiosos o que sean benéficos para el paciente, ¿no? Cuando tenemos bacterias malas, estas bacterias van a generar más producción de gas, van a provocar un mal tránsito y esto va a generar que todo esto no funcione de la manera adecuada. Ahora, la enterogermina como tal
es un medicamento que se puede utilizar cuando yo sospecho que el paciente tiene a lo mejor una colitis secundaria a una sobrepoblación bacteriana anómala o mala. Y lo primero que se debería de hacer en este tipo de tratamientos es matar las bacterias malas y después con este tratamiento tratar de poblar nuevamente este tubo digestivo con bacterias buenas, ¿no? Como tal, que yo de nada más enterogermina y espere un resultado de que la colitis se cure, bueno, no es una práctica que yo haga, ¿no? Claro, doctor. Tenemos otra pregunta más. Adriana Álvarez nos dice, ¿cómo podemos recuperar el esófago de sufrir esofagitis? El esófago de Barrett, perdón, ¿se cortó? ¿O esofagitis? Eh, ¿Cómo podemos recuperar el esófago después de Ajá. sufrir esofagitis? Eso no se debe de preocupar. El tubo digestivo es muy inteligente. O sea, el tubo digestivo, así como cualquier herida, un raspón, una herida en la piel, el cuerpo solo va a regenerar esa herida. Lo mismo pasa en el esófago. Uno puede tener una esofagitis leve, una esofagitis severa, inclusive llegar a una esofagitis que abarque grandes porciones del tubo digestivo, bueno, del esófago específicamente, en la parte distal, y simple y sencillamente evitando o tratando de quitar el agresor o la causa de esta esofagitis, simple y sencillamente con esto va a mejorar el esófago. Si yo, por ejemplo, hablando ya un poquito más específico, ¿no? La esofagitis, una de las primeras causas de esofagitis o la principal causa de esofagitis, fuera de que nos tomemos algún cáustico, pues es el reflujo, ¿no? Esa es la principal causa de esofagitis. Y un paciente que tiene reflujo y se está quemando el esófago por su reflujo, si yo de alguna manera trato de curar este reflujo o lo curo y se deja de quemar este esófago, simple y sencillamente con el tiempo se va a curar ese esofagitis, después de que ya no se dejó de agredir este esófago. Entonces, Claro. más bien aquí lo que hay que hacer es evitar lo que se la está causando y solito se va a reparar. De acuerdo, doctor. Otra pregunta más. Maribel nos dice, doctor del Río, ¿qué sugiere para los asiduos cafeteros que les encanta y les cuesta trabajo dejar de tomarlo a toda hora? Como usted, doctor. Exactamente. Pues, mire, aquí hay que ver primero si el café es la causa de sus molestias, ¿no? Em, si uno se pone a investigar acerca del café, el café tiene muchas propiedades benéficas. Sin embargo, sí tiene algunas cuestiones como que es un irritante que nos bebemos por la cafeína. Es una bebida que, por ejemplo, para pacientes que tienen reflujo, va a disminuir el tono del esfínter que debe de cerrar y evitar ese reflujo. Entonces, eh, depende qué problema tenga usted en el tubo digestivo, si el café es malo o bueno. Por ejemplo, usted me dice, pues es que mi problema es que tengo colitis porque soy estreñida, pues no lo evite, ¿no? Esa colitis con estreñimiento el café le va a ayudar. O sea, no le, al contrario, fuera de que le perjudique, le va a ayudar muchísimo que tome café. Si es una entidad, por ejemplo, como el reflujo, pues aquí ya hay que poner en estudio cada caso en particular, ¿no? Hay pacientes en el cual pues, les gusta tomar café, como en mi caso, ¿no? Y es algo que hace que tengamos una función social normal, desde la mañana hasta la noche, el estar despiertos, el estar activos, el ayudarnos a desempeñar un papel en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, hay pacientes que eventualmente deciden el optar a lo mejor por un tratamiento radical que pudiera ser una cirugía y este tratamiento radical es totalmente compatible con que un paciente vuelva a recuperar
el poder beber café y sin tener ninguna repercusión de reflujo en cuanto a cada vez que lo tome, ¿no? Porque ya se restableció la función del esfínter con esa cirugía y este no va a depender de si toma uno o no toma café, ¿no? Entonces, hay maneras de poder establecer o volver a recuperar la vida que tenemos antes de la enfermedad, pero ahí sí tendríamos que valorar cada caso en específico para poder decir si se puede o definitivamente, bueno, en las condiciones que usted me está poniendo, pues no se puede volver a tomar café porque es imposible que no le dé reflujo si solamente va a tomar una pastilla al día y se la va a tomar mal y no va a comer. Entonces, cada caso hay que personalizarlo, ¿no? Doctor Ana Luisa Colín nos pregunta, buenas tardes, ¿para qué sirve y qué función tiene el bromuro de pinaverio? Ese medicamento, la función que tiene es para disminuir el dolor, ¿no? La principal función que tiene es un medicamento que utilizamos generalmente para colitis. Es un medicamento que sirve para disminuir la percepción del dolor a nivel del colon, ¿no? Entonces, generalmente es un componente de algunos medicamentos que utilizamos para colitis. Aparte de procurar realizar nuestros alimentos en hora, podemos La pregunta, doctor, es, aparte de procurar realizar nuestros alimentos en horario, ¿qué otra cosa podemos tomar para proteger las paredes del estómago? La realidad es que ahí, pues no voy a fomentar la automedicación, por así decirlo aquí. Entonces, para fortalecer las paredes del estómago, proteger las paredes del estómago, yo no recomendaría ningún medicamento de uso regular. O sea, si uno ya, si está comiendo de manera adecuada, está haciendo un hábito alimenticio bueno, y a pesar de tener un hábito alimenticio bueno, el paciente sigue presentando datos de gastritis, lo que está indicado aquí es acudir a una valoración médica, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el que uno se automedique puede llevar a que algo que era un dato de alarma lo, 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 lo lleva a uno al médico muchos años después de lo que debió de haberlo llevado y ya encontramos enfermedades avanzadas, ¿no? Entonces, aquí si algo ya no es fácilmente corregible con una dieta, una buena alimentación, unas buenas prácticas, dejar de consumir, por ejemplo, analgésicos, dejar de tomar irritantes, comer a sus horas, tomar suficiente agua y esto todavía no se controla, aquí lo indicado es ya acudir a una valoración por un especialista adecuado y él ya le dirá, ah, sí, ¿sabes qué? Pues probablemente sea que tienes esta situación y para proteger tu estómago, para ayudar al momento de que se cure este estómago, vamos a tomar este tipo de medicamentos, ¿no? Sí, doctor, gracias. Daniela Sure pregunta, ¿qué podemos hacer si padecemos gastritis y colitis, pero no toleramos medicamentos de ninguna índole, a pesar de tomar omeprazol y Riopan? Me quedé en Riopan, a tomar de omeprazol y Riopan. Es Riopan antes de las Antes de las tomas. tomas. Pues la realidad es que es solamente con gastritis muy severas, el paciente puede llegar a no tolerar inclusive los medicamentos, como usted menciona, así se puede llegar a presentar. Y generalmente el paciente, cuando ya tiene una gastritis severa que no tolera los medicamentos, lo que se presenta es vómito, ¿no? O sea, uno le manda al paciente a lo mejor algún medicamento y a la hora que se toma la pastilla o a la hora que se toma el jarabe,
pues va para afuera, porque esto irritó a la hora que se lo tomó con el poca agua o con la cucharada que se tomó de jarabe. Si esto es a lo que se refiere su pregunta, lo que se debe de hacer es dar un tratamiento intravenoso para empezar a recuperar la gastritis y empezar a tener un poco de acción y que esto disminuya. Esta intolerancia ya tan severa tampoco es un dato muy bueno, entonces ya se debe de acudir con algún médico para valoración, ¿no? Y si la pregunta más bien era a la intolerancia, porque ese tipo de medicamento que mencionó no lo está, ya la tomó mucho y no está funcionando, como mencioné, existen una cantidad impresionante de medicamentos que tiene la industria en base a tratamientos para gastritis y para tratamientos para colitis y cada uno de ellos tiene algunas pequeñas modificaciones en la manera de actuar, en la manera de funcionar para el paciente, ¿no? Entonces, a lo mejor si esta combinación de estos dos no le funcionó, pues le digo, habría que ir con un especialista o con un médico para que él valore el por qué este tratamiento o esta conjunción que usted menciona no funcionó y si es necesario realizar algún estudio o si a lo mejor por el interrogatorio que él hace cree que no fue la mejor conjunción para usted y se propone otro tipo de tratamiento y con este pues lo tolera mejor, pues la toma, ¿no? Por así decirlo, y la mejoría de los síntomas. Doctor, la siguiente pregunta, bueno, de alguna manera ya respondió de alguna forma, pero sí me gustaría ahondar un poquito, dado que en los medios de comunicación transmiten muy seguido anuncios para este problema de la gastritis, de la toma de genoprazol. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que genera tomar este genoprazol? ¿En realidad si ayuda, no ayuda? O sea, sería muy bueno que nos lo dijera este doctor. Pues, por ejemplo, el genoprazol ya es una marca, ¿no? O sea, eso ya es una marca de medicamento. El medicamento es omeprazol, ¿no? El omeprazol, pues es el medicamento de los inhibidores de la bomba de protones de los primeros que se tuvieron disponibilidad en el mercado. Y la realidad es que no es malo, o sea, los inhibidores de bomba de protones son muy buenos. Inclusive, a años recientes, se ha visto que no porque sea un medicamento que ya tenga tiempo, como el omeprazol, va a ser pues el más chafita de todos, por así decirlo, ¿no? Porque ya tiene mucho tiempo y ya salieron unos que salió ayer, ¿no? Y ese ya tiene muchos años. ¿Por qué? Porque a veces este tipo de acción del medicamento, inclusive se han llegado a encontrar que tienen alguna como interacción o genética, y entonces hay pacientes a los cuales les va muy bien con el omeprazol, y si les da uno el medicamento que acaba de salir ayer, a lo mejor no les va tan bien, ¿no? Entonces, es un medicamento bueno, es un medicamento que tiene su indicación, pero tiene su indicación precisa, y la realidad es que sí es como usted dice, pues es muy visto en la televisión. Entonces, ante cualquier gastritis, pues uno puede ir a la farmacia, es de venta libre, pide el omeprazol, se lo toma. Si el problema del paciente era a lo mejor una sobreproducción de ácido en el estómago, pues por alguna cosa leve, pues esto va a disminuir la sobreproducción de ácido y el paciente va a mejorar, ¿no? Y a lo mejor mm, lo que no dicen en la televisión es la manera como se toma, a qué hora se tiene que tomar, con qué condiciones, en qué dosis se tiene que tomar, que eso es también muy importante con cada uno de los medicamentos, ¿no? Entonces, como dije aquí, la automedicación, pues es algo con lo que vamos a vivir. O sea, yo ahorita por lo que le diga, pues no lo hagan porque puede resultar en algo a lo mejor grave con el tiempo que estén enmascarando algo, pues no lo voy a quitar, ¿no? Es algo que se va a seguir dando. Pero lo que sí uno debe de darse cuenta es, pues si ya lo compré, si ya me lo tomé, si no me funcionó, pues lo ideal, o no estoy al 100 después de haberlo tomado, pues
lo ideal es ya buscar alguna ayuda por algún médico, ¿no? Para que éste de veras vea cuál es la situación, cuál es el panorama en general y que pueda él dar un tratamiento dirigido pues con todo el conocimiento que el especialista tiene, ¿no? Ok, doctor. Ana Lili pregunta, tuve un episodio muy notable durante la cuarentena. El intestino se llenó de gases y me presiona provocando dolor en la espalda, principalmente del lado izquierdo. Me indicaron probióticos y mejoré, pero cualquier irritante en la comida inicia la sintomatología. ¿Qué alimentos ayudarán, además de ejercicio, para bajar la ansiedad? Bueno, aquí creo que son varias preguntas en una. Eh, eh, sí parece que es o sea, por lo que refiere, parece que pudiera ser colitis, por cómo refiere los síntomas, la producción de gas, el dolor. Como mencioné, los probióticos pues funcionan en algunas situaciones de colitis. Eh, si esto disminuyó con el probiótico, eso quiere decir que se generó una flora mejor de la que tenía y entonces esto ayuda a tener menos molestia. Y la realidad es que ahí, pues, es algo que ya tratamos en la charla, ¿no? La ingestión de cualquier tipo de alimento que vaya a lastimar el tubo digestivo va a generar síntomas, ¿no? Ya se hace en el estómago o en el colon. Entonces, aquí, si esta molestia es algo frecuente y es algo frecuente en alimentos que a lo mejor usted no va a comer o que no le gusta comer, pues la solución es dejarlos de comer y se acabó, ¿no? Ya no va a tener la molestia. Si es frecuente en alimentos que usted va a comer frecuente porque le gustan, o porque no los puede sacar de la dieta, o porque simple y sencillamente es un alimento común y corriente que tomamos generalmente todos los días, alguna fruta, algún tipo no sé, carne, etcétera, pues entonces ya lo que hay que hacer es buscar la ayuda de un médico para que éste pueda ver el por qué este alimento que a lo mejor no es eh, tan irritante o tan nocivo está generando esa sintomatología, ¿no? Gracias, doctor. Ahora, Ángeles Martínez pregunta, ¿para aire? Siento que se queda bloqueado en la boca del estómago. Creo que la parte de inicial no la entendí. La Es pregunta, normal que al inflamarse... Sí, dilo, Jorge, por favor. ¿es normal que al inflamarse el estómago cueste trabajo jalar aire? Siento que se queda bloqueado en la boca del estómago. Gracias. Pues la realidad es que el estómago es una víscera que raramente se inflama. O sea, se inflama, pues, pero se inflama para la gastritis, ¿no? Como para adentro. Si uno ya está distendido o tiene la barriga hacia afuera, o digamos, está creciendo el perímetro abdominal, esto ya generalmente es colitis. Y así como presión que está aventando la barriga para adelante, pues en la parte de arriba tenemos el diafragma. El diafragma son unas cúpulas, que es un músculo que separa el abdomen del tórax. Y en el tórax tenemos los pulmones. Entonces, así como la barriga crece hacia adelante, otro tipo de presión que se puede llegar a tener es en los diafragmas, que estos tienden a tener presión hacia arriba. Y esto puede, si es una presión abdominal, pues considerable, pues puede llegar a presionar también lo que es la región del diafragma y sentir que el aire que jalamos o el aire que ventilamos, que inspiramos, no es el suficiente como quisiéramos, ¿no? Pudiera ser una explicación de el por qué presenta esa molestia. Ok, doctor. Otra pregunta de Liliana Aburto. Doctor, disculpe, yo ya llevo como 2 meses con mucho ácido gástrico y he tenido colitis. Me han dado omeprazol antes del desayuno y la cena
el Riopan cada 8 horas, el Nesajar cada 12 horas para la colitis y el Sinuberase para la flora intestinal. Mejoré del colon irritable, pero la gastritis o ácido siento que no. Ok, aquí como le dije, le dieron tratamiento para las dos. Seguramente es una de los pacientes que tiene la confusión de las dos entidades, como platicamos. Si aquí mejoró la colitis y no mejoró la gastritis, aquí le han dado, según recuerdo los A medicamentos, le ver, dieron doctor, dos. Ujú. permítame, doctor, es que la pregunta la hizo en dos partes y ahorita estoy checando la segunda. Ah, ok. Dice Liliana Aburto, esto lo desencadenó una fuerte depresión que tuve y empecé con mucho vómito, diarrea y mucho ácido gástrico que incluso afectó a mi garganta porque me quemó el ácido y la lengua se escorió muchísimo. Incluso me costaba comer. Lo que he notado es que como y mi estómago empieza como a querer soltarse. ¿A qué se deberá, doctor? Disculpe que es que no mejoro. Le digo aquí, el poder dar un diagnóstico preciso sale de mi posibilidad. Como le digo, el diagnóstico preciso se hace con estudios. A lo que iba, si usted, pues el detonante, como usted lo mencionó, puede ser pues un periodo de estrés, ¿no? Ese periodo de estrés la llevó a una entidad severa, con vómitos y con muchas situaciones. Se dio el tratamiento con los medicamentos que usted menciona, se dieron dos medicamentos para colitis y dos medicamentos para gastritis. Si los medicamentos para colitis la controlaron y lo sigue tomando, pues bueno, eso es un buen indicio. Si los dos medicamentos para gastritis no la han controlado, como le dije aquí, lo que se debiera de realizar es el ver por qué no se controló con un IBP y le dieron también un medicamento que sirve como para cubrir el estómago, para disminuir el pH del esófago y el estómago, un jarabe que ayuda a que esto no cause tanta molestia así, en sí a la hora que está irritado el tubo digestivo. Si esto no mejoró, pues lo indicado aquí es ver por qué no mejoró, ¿no? O sea, qué hay, qué hay de base, o sea, de esto lo detonó el estrés, ¿no? Pero a lo largo del tiempo a lo mejor ese estrés generó algo más que ahorita a lo mejor no la deja estar al 100% en el tratamiento que se le indicó y lo que se debe de hacer en este escenario, pues a mi consideración sería el hacer ya estudios para valorar por qué no mejoró al 100% de este problema gástrico y cuál sería el mejor tratamiento dirigido para ese problema gástrico. Doctor, a ver si ya logro hacer la pregunta. Es que mi internet ahora sí me está haciendo una mala jugada. Pero, a ver, Sí, Isel Viloria nos dice, tengo gastritis biliar. ¿Esto es curable? Porque algunos médicos me dicen que sí y otros que solo se controla. Y ella misma pregunta, ¿dónde podemos consultarlo para una valoración? pues mire, la gastritis biliar viene de que hay un retroceso de la bilis. La bilis normalmente aparece en el tubo digestivo o sale, la produce el hígado, pero va por unos conductos y en donde debe de aparecer es en el duodeno, que es el tubo digestivo inicial del intestino delgado. Si ya hay contenido de bilis en el estómago o gastritis biliar, por así decirlo, eso quiere decir que hay un movimiento retrógrado de la bilis que se regresa, por así decirlo, del intestino al estómago. Esto es un agresor muy fuerte. La bilis agrede todavía más al estómago que lo que sería el ácido y el esófago todavía más, ¿no? El esófago todavía se agrede más igual por la bilis que por el ácido gástrico. Si usted tiene este movimiento retrógrado de la bilis, es o porque hay un mal movimiento del tubo digestivo, a lo mejor porque no tiene una buena cantidad o buena calidad de alimentación en cuanto a los periodos de alimentación, como lo mencioné ahorita,
¿Por qué? Porque si yo estoy comiendo cada 2 o 3 horas, pues cada vez que coma me voy a llevar esa bilis para abajo, ¿no? Y la voy a limpiar. Aquí otra de las cosas que generalmente puede generar el que el paciente tenga una retroceso o un movimiento retrógrado de la bilis es que se le haya quitado la vesícula biliar, porque la bilis está escurriendo todo el tiempo al tubo digestivo y hay un poquito de retroceso de esta bilis. Entonces, aquí hay que valorar muy bien su caso. ¿Por qué? Porque a veces el dar a lo mejor un procinético, que es un medicamento que ayuda a que el tubo digestivo se mueva un poquito de más de cómo se está moviendo, hace que esta bilis ya no se regrese, ¿no? Porque yo le estoy dando un medicamento para que se mueva hacia adelante el tubo digestivo y la lleve para donde debe de ser. Y esto aunado a lo que le mencioné, ¿no? Si obviamente usted hace periodos de ayuno muy prolongado, pues entonces esto ayuda a que se regrese la bilis. Hay que ver qué es lo que está causando este retroceso de la bilis, pues para ver si puede ser eh, controlable o no, ¿no? Curable como tal, hablar de curación y control, muchas veces cuando hablamos de gastritis y colitis, hablamos que estas dos entidades son controlables, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las gastritis y colitis van a ser de una conjunción multifactorial, o sea, no es una sola causa que causa esta situación, ¿no? Entonces, yo no puedo controlar 50.000 cosas para que deje de pasar. Por ejemplo, si yo me encuentro un paciente que tiene gastritis por Helicobacter pylori, yo mato el Helicobacter pylori y entonces sí lo curé, ¿no? Porque quité lo que lo estaba causando. Pero si aparte del Helicobacter es porque come mal, porque tiene alguna situación a nivel de la producción de ciertas sustancias en su estómago, etcétera, pues ya esto es difícil de curar, ¿no? O sea, no vamos a llegar a la curación. Entonces, la realidad es que la mayoría de los cuadros de colitis y gastritis son controlables y va a haber periodos buenos y malos. O sea, los periodos buenos, pues el paciente sea ordenado, coma sus horas, tome sus medicamentos, o a lo mejor ya no esté tomando medicamentos, pero tenga eh, un buen desempeño en cuanto a la dieta, en cuanto al orden que tiene. Si en algún momento llega algo como el COVID y nos saca de balance, pues aquí ya nos va a mover el estrés y entonces hay muchos periodos de recaída de esta gastritis y colitis. Entonces, aquí es donde vemos esa situación de que bueno, yo soy de la idea de que este tipo de padecimientos en un 90% son controlables y sí hay algunas entidades que sí cuando hacemos estudios yo sí le voy a poder decir o bueno, cualquier otro especialista, igual médico, que haga los estudios adecuados, le va a poder decir, ¿sabe qué? Pues mire, su gastritis es por esto o su colitis es por esto, y si quitamos esto, hay posibilidad de cura, ¿no? ¿Y dónde me pueden localizar? Pues en mi página, tengo una página en Facebook, tengo una página de internet como gastrocirujano doctor Ignacio del Río. Ahí vienen todos mis datos, vienen mis consultorios, mis teléfonos pues con mucho gusto ahí podemos ponernos en contacto y si quieren que yo les dé una valoración, con mucho gusto lo hacemos. Que nos dé unos minutitos más. Pilar Lovera dice, mi esposo todavía omeprazol hace muchos años. ¿Esto puede tener alguna consecuencia? Creo que la pregunta era por IBPs de muchos años de tomarlo, Sí, ¿no? De omeprazol. omeprazol de muchos años, ajá. La realidad es que el omeprazol, como digo, ya tiene muchísimos años. Se han hecho estudios, o sea, varios estudios. Han encontrado algunas asociaciones entre consumo crónico de omeprazol y a lo mejor un poquito de desmineralización ósea, que hay un poquito de osteoporosis, no una osteoporosis severa, pero sí se ha llegado a asociar esto con la desmineralización. Y sobre todo el consumo de estos medicamentos pues puede agravar algunas otras situaciones, pero ya son más, por ejemplo, en cuestiones intrahospitalarias, ¿no? Un paciente hospitalizado puede tener alguna sobreproducción de, por ejemplo, algunas bacterias o algunos hongos
que no es, al estar suprimiendo este ácido en el estómago, puede haber un crecimiento anómalo de- de bacterias, hongos, ya sea tanto en el estómago como en el colon, ¿no? Entonces, sí hay repercusiones crónicas. La realidad es que también aquí hay que ver y valorar a cada paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente, si ya no lo requiere, se puede tener una dosis mínima o inclusive lo puede obtener en periodos de descanso, pues, y tiene periodos asintomáticos, pues puede dejar de consumir el medicamento. Si es un paciente que en cuanto deja de consumir el medicamento tiene molestias, ardor, dolor, pues aquí hay que valorar los riesgos y los beneficios de tener una medicación crónica de este tipo de medicamentos, ¿no? Doctor Federico Guerrero pregunta, ¿se puede comer yogur? Pues sí, o sea, la respuesta a eso sería sí. Si eso ayuda a gastritis y colitis, la realidad es que mm, yogur como tal, no sé, marcas comerciales, o sea, cualquier tipo de yogur, pues yo sería más de la idea de, por ejemplo, si habla de yogur, algo que tiene muchos probióticos y prebióticos que van a ayudar al tubo digestivo para cualquiera de las dos entidades, gastritis o colitis, sería el yogur, pero el yogur natural, ¿no? El que uno compra a los animalitos, los búlgaros, o se los regala a la comadre, la abuela, lo que sea, y le pone leche y esto fermenta ese lácteo y esa fermentación causa que esto tenga una cantidad de probióticos y prebióticos buenos, muy grande. Eso ayuda más que como tal un yogur comercial, ¿no? Que la cantidad de prebióticos y probióticos a lo mejor no es la adecuada. Doctor, ya sé que ya estamos pasados de las 7, no sé cómo ande usted de tiempo, todavía tenemos algunas preguntas. ¿Nos Pues da si algún gusta unos minutito? 10 minutitos más, Ok, sin problema. de acuerdo. Annie Jim dice, ¿cuáles son los datos de alarma de un cáncer de colon y de estómago? Datos de alarma de un cáncer. El primer dato de alarma es sangrado, ¿no? O sea, el primer dato de alarma, el primer dato que nos lleva a pensar que un paciente tiene algo severo es presencia de sangre, ¿no? Ya sea, pues bueno, la primera parte donde podemos ver la sangre es a veces microscópica, ¿no? Hay estudios de las evacuaciones de las heces en el cuales podemos buscar sangre oculta en heces, ¿no? Y no la va a ver el paciente no va a ver estoy sangrando, pero sí erra micro rastros de sangrado en la evacuación y este es un dato de alarma, ¿no? Otros datos de alarma en cuanto a tubo digestivo, pues es pérdida de peso, ¿no? Un paciente que está perdiendo peso y la realidad es que no es lo que está haciendo, no está haciendo dieta, no está haciendo ejercicio y está consumiéndose, pues es otro dato de alarma en cuanto al tubo digestivo, ¿no? No sé, o sea, cualquier dato inexplicable en, en en cuanto a este tipo de entidades, o algo que no se quite, dolores crónicos, el que el paciente tenga, no sé, en cuanto por ejemplo estómago, saciedad temprana, que por ejemplo uno come y se llena muy rápido, a lo mejor tiene malestar gastrointestinal alto continuo, pues todo esto son datos de severidad, ¿no? Datos que hacen que se deba de buscar a algún médico y pues bueno, tratar de identificar qué es lo que está causando estas molestias. Pues así como el principal sería sangrado. Gracias. César Cortés, ¿es normal en la colitis tener cólicos en el vientre bajo antes de obrar? Y pues otra vez va la misma respuesta, no es normal tener dolor, ¿no? Si el tener colitis va a generar cólicos, sí, y esto se puede, por ejemplo, relacionar el tener cólicos antes de evacuar, puede ser pues a lo mejor pacientes estreñidos, pacientes que tienen unas heces duras o que no se mueven adecuadamente, que tienen mucha irritación en la parte terminal del colon, cuando esta parte terminal del colon, que es la que va a llevar a que se evacúe estas heces,
está ocupada, pues va a doler, ¿no? Está irritada y está llena ahorita de heces, pues molesta. Obviamente uno se siente incómodo, va a evacuar y se quita esa distensión, pues eso puede explicar ese tipo de molestia, ¿no? Que sea normal, como dije antes, no es normal, ¿no? O sea, eso se debe de buscar el por qué se está teniendo esa irritación en esta parte del colon. Doctor, ya una última pregunta y creo que van a quedar muchas preguntas sin resolver. A lo mejor si se las podríamos enviar y que después usted nos haga favor de darnos alguna orientación para responder a Claro que sí, a los claro que sí, participantes. Ujú. claro De que sí, acuerdo. sin Una problema. última pregunta. Violeta Rivera dice, ¿es recomendable la dieta keto para disminuir la colitis? Mm, aquí la dieta, todo el tipo de dietas restrictivas en las cuales solamente vamos a comer, por ejemplo, en la dieta keto solamente vamos a comer proteínas y solamente vamos a comer un montón de grasas, la realidad es que pues, va a haber personas que la van a defender y van a decir es que con eso se te va a curar la colitis, se te va a curar la gastritis. Eh, Depende, o sea, depende que esté generando la gastritis y la colitis, ¿no? Si el paciente está teniendo una colitis porque a lo mejor consume una cantidad de carbohidratos inmensa y causa mucha fermentación por las bacterias que tiene, obviamente al suprimir los carbohidratos con la dieta keto, pues va a mejorar su producción de gas y pues se va a sentir que mejoró la colitis, ¿no? Que la dieta keto sea la panacea para la colitis, la realidad es que eso no es cierto. O sea, aquí lo ideal para una colitis es ver qué la está causando y dar un tratamiento dirigido para lo que la esté causando. Puede haber un escenario en el cual una dieta sin carbohidratos pueda ser un tratamiento para la colitis, ¿no? Pero no estoy diciendo que la dieta keto sea el tratamiento ideal, ¿no? Y la realidad es que no soy partidario de las dietas restrictivas. Claro. Doctor, pues de verdad, muchísimas gracias. Se ha generado un gran interés y se nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pero pues sabemos también que su tiempo pues es limitado, es valioso y le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros durante todo este rato. Le vamos a pasar, como le decíamos, algunas de las preguntas para que nos ayude a orientar a nuestro público y de nuevo Claro que muchas sí. gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir este momento con todos ustedes. Amigos, pues fue el doctor Ignacio del Río. Muchísimas gracias por haber estado, por habernos acompañado y nos vemos el próximo miércoles. Estén atentos en el próximo jueves, perdón. Estén atentos en nuestras redes sociales sobre el tema de nuestra próxima espacio de Plenilunia junto a ti. Gracias, hasta luego.